En el corazón de la ciudad, donde las avenidas se llenan de ruidosos coches y grises edificios, existía un pequeño taller mecánico de fachada desgastada, el Taller Reyes. Durante años, había sido un negocio familiar dirigido con mano firme por don Arturo, un hombre reconocido por su pericia para reparar cualquier vehículo que llegara haciendo estrépito o con el motor titubeando. Sin embargo, tras la inesperada muerte de don Arturo, el taller quedó en manos de su único hijo, Miguel, un joven que, a pesar de haber aprendido el oficio en la adolescencia, nunca pensó en heredar el puesto. Miguel, tímido a sus 29 años y con las manos llenas de grasa desde muy joven, veía en aquel local algo más que un simple medio de subsistencia, un legado. Bajo el techo de zinc y entre los peroles, guardaba los recuerdos de la niñez ayudando a su padre y las incontables historias de los clientes que formaban parte de la familia. Aún así, jamás esperó que, entre el ruido de motores, las llaves y el olor a aceite, pudiera florecer algo tan poderoso como el amor. Y menos con uno de sus clientes recurrentes, un hombre que parecía más interesado en él que en las reparaciones del auto. A continuación, conoceremos cómo las visitas de ese misterioso cliente trastocaron la rutina de Miguel y le mostraron un horizonte que no imaginaba tras la partida de su padre. Entre llaves inglesas, motores y un corazón conmovido, se teje una historia donde la pasión y el sonido de pistones se funden en un romance tan dulce como imprevisto. Cuando don Arturo falleció, dejó atrás un espacio que no solo albergaba tuercas y repuestos, sino también la pasión de un hombre que vivió y respiró el mundo automotriz. En las paredes, láminas de autos antiguos y calendarios de años anteriores recordaban cómo los días habían pasado sin que se renovaran aquellas decoraciones. Las estanterías, repletas de filtros, bujías y piezas de todo tipo, dan fe de la precisión con la que don Arturo organizaba su taller. Miguel, a pesar de saber cambiar aceite o revisar el sistema eléctrico de un coche, se sentía inseguro de ser digno sucesor de su padre. Lejos de ser un apasionado del oficio, había estudiado mecánica por tradición familiar, pero su verdadera pasión radicaba en el diseño industrial, un sueño que había dejado en pausa para ayudar a don Arturo en los últimos años de su enfermedad. Ahora, con el negocio en sus manos y sin un rumbo claro, se debatía entre continuar el taller o venderlo. Pero la nostalgia y el respeto a la memoria de su padre lo mantenían firme en el propósito de sostenerlo un tiempo más, al menos hasta estar seguro de su decisión. La clientela no cambió de la noche a la mañana, pues muchos confiaban en el apellido Reyes y respetaban el legado de don Arturo. Sin embargo, Miguel notaba que varios clientes se mostraban reticentes, como dudando si el hijo tendría la misma habilidad que el padre. Aún así, con paciencia, resolvía las averías y esforzábase por ser minucioso. Contaba con la ayuda de un mecánico viejo amigo de su padre, un tal Marcelo, que se encargaba de algunas reparaciones menos complejas. Pero la dirección y las decisiones recaían en Miguel. Fue en ese trajín que, a las pocas semanas de tomar el mando, un cliente llamó su atención al llegar en un coche deportivo negro, impecable y con un leve ruido en el escape. Llevaba gafas de sol, un porte elegante y un aura que, sin saber por qué, estremeció a Miguel. Aunque no imaginaba que, con aquel hombre, el destino empezaría a tejer un lazo cada vez más difícil de ignorar. El cliente, que se presentó como Sebastián, dejó el coche en el taller con un encargo sencillo: detectar de dónde provenía un zumbido cuando aceleraba. No es nada grave, creo, pero no soporto ese sonido, comentó con una sonrisa amable, mientras extendía su tarjeta de crédito para cualquier anticipo que hiciera falta. Miguel, sorprendido por la seguridad y la cordialidad, le aseguró que revisaría el auto y le llamaría al día siguiente. Cuando Sebastián se marchó, Miguel no pudo quitarse de la mente su imagen: un hombre de unos 30 y pocos, algo mayor que él, con un semblante sereno y un estilo impecable que, para un taller de barrio, resaltaba como un destello en la penumbra. La noche, al cerrar la persiana, Miguel se preguntó por qué aquel cliente, como tantos otros, le dejaba un cosquilleo particular en el pecho. Intentó convencerse de que era simple cortesía, pero el corazón no mentía: algo en Sebastián había encendido una chispa. Al día siguiente, tras revisar el coche y solucionar un pequeño desperfecto en la fijación del tubo de escape, Miguel se dispuso a llamar a Sebastián. Por la tarde, él apareció en el taller luciendo la misma confianza, y recogió el coche. Intercambiaron pocas palabras. Buen trabajo, supongo, rió Sebastián, porque no he escuchado el ruido al conducir un par de manzanas. Gracias, Miguel. Ante la cortesía, el joven mecánico se limitó a sonreír, sintiéndose algo tonto por no saber cómo dialogar con un cliente tan magnético. Un par de días después, sin razón aparente, Sebastián volvió con el mismo coche, pidiendo un nuevo chequeo. Argumentó que había un sonido extraño al frenar. Revisaron todo, sin hallar nada.
Otro par de días y volvió de nuevo con la ventanilla vibra. Con esa insistencia repetida, Miguel empezó a sospechar que estos problemas quizá fueran inventados o exagerados. Era como si el hombre buscara una excusa para regresar. Y, por alguna razón, en vez de incomodarle, lo halagaba. Con cada nueva visita, la relación entre ambos trascendía la típica formalidad de mecánico y cliente. Sebastián se mostraba cada vez más relajado, apoyado en el mostrador mientras veía a Miguel manipular piezas o consultar el sistema informático para pedir. Se reían de nimiedades, se quejaban del tráfico, e incluso hablaban de proyectos personales. A veces, Miguel le contaba de su sueño de estudiar diseño industrial, a lo que Sebastián respondía con un interés genuino, sugiriendo universidades o contactos para que siguiera ese camino. En esos intercambios, sin decirlo en voz alta, se forjaba un lazo de complicidad. Miguel se sorprendía a sí mismo esperando la próxima visita del coche deportivo negro, y Sebastián, oculto tras las excusas de pequeñas reparaciones, anhelaba ver al joven mecánico y escuchar su voz. Quienes trabajaban en el taller veían la familiaridad con la que Sebastián era atendido y lo comentaban en voz baja, pero ninguno lo consideraba algo fuera de lo común. El cliente pagaba bien, no se metía con la rutina y era sumamente respetuoso. Pasó una semana sin que Sebastián apareciera. A Miguel le asaltó una nostalgia irracional por ese contacto que ya añoraba. Justo en el anochecer de un sábado, cuando estaba a punto de cerrar, escuchó el ronroneo de un motor suave. Era el coche negro, aparcado frente al portón. Sin anunciar avería ni problema alguno, el hombre bajó del auto y le dijo con un tono amigable: «No vengo por ninguna falla. ¿Puedo invitarte a un café?». La propuesta tomó por sorpresa a Miguel, que miró a su alrededor, como buscando la aprobación de un superior que ya no existía, recordando a su padre, y sin otro plan para la noche, aceptó. Cerró el taller y juntos, en el auto, se dirigieron a una cafetería cercana. Entre luces tenues y una música suave de fondo, se rieron y relajaron, hablando de la vida. Fue la primera vez que, sin barreras laborales, profundizaron en sus historias familiares y aspiraciones. El interés de Sebastián se mostraba cada vez más transparente, su atención no se centraba en el coche, sino en el brillo en los ojos de aquel joven mecánico que le intrigaba. La noche avanzó en la cafetería hasta que ambos se dieron cuenta de que eran casi los únicos clientes. Al despedirse a las puertas del local, Sebastián acercó su rostro al de Miguel en un gesto casi involuntario, deteniéndose a centímetros de un beso que no se atrevió a dar. Miguel, con el corazón agitado, retrocedió un paso. «Perdona, no esperaba». Sebastián sonrió con cierta melancolía. «Tranquilo, no quise incomodarte. Soy consciente de que quizás me precipito. Pero no me malinterpretes. Me agradas, y disfruto hablar contigo más que con nadie en mucho tiempo». Aturdido, Miguel se despidió sin pronunciar palabra. De vuelta a su apartamento, en la soledad de su habitación, le temblaban las manos al recordar la cercanía de Sebastián, el calor que irradiaba, y el descaro con que casi se rozaron los labios. Se preguntó si correspondía a ese coqueteo o si, en su corazón, debía mantenerse firme. Jamás había imaginado que, a los pocos meses de quedar a cargo del taller, descubriría un sentimiento tan intenso por un cliente que apenas conocía más allá de sus visitas. A la mañana siguiente, Miguel se miró en el espejo del baño, intentando buscar una respuesta en su propio reflejo. «Me gusta él, estoy preparado para complicar mi vida». No era la primera vez que se descubría atraído por un hombre, pero nunca había tenido una relación formal. Su familia, lejanos y con mentalidades tradicionales, ignoraba incluso su inclinación. Y en su entorno del taller, no existía un espacio para hablar de esos temas con naturalidad. El día transcurrió confuso. Pensaba en Sebastián y en lo real que había sido el sentimiento al estar tan cerca de él, en esa noche de café y luces tenues. Quiso creer que todo podía quedar como una amistad, un juego pasajero, pero el corazón era claro, lo que sentía no era una amistad más, sino un deseo que latía como un tam-tam en su interior. Sebastián siguió visitando el taller, a veces con excusas mínimas. «Oye, escucho un ruidito en la puerta, creo que la presión de las ruedas no está perfecta». Aun cuando Miguel se percataba de que la mayoría de esos problemas eran irrelevantes o casi inexistentes, le dejaba pasar, a cambio del placer de verlo aparecer y de unos minutos para charlar y bromear. Poco a poco, la tensión se volvió innegable, las miradas se hacían más intensas, los roces de manos menos inocentes, y la incertidumbre sobre la reciprocidad de esos sentimientos se dio a la evidencia de que ambos ardían por encontrarse a solas fuera de allí. Ocurrió, en un atardecer, que al terminar con la farsa de reparar algo, Miguel y Sebastián se quedaron hasta que los otros mecánicos se marcharon.
Cerraron el portón metálico, pero alargaron la estadía en el interior, comentando un video sobre un innovador sistema de combustión. De pronto, el silencio y la cercanía les pudo, en un rincón del taller, entre latas de pintura y herramientas, se dejó caer el velo de la formalidad. Un beso tembloroso y profundo marcó la frontera de lo que antes era un juego. Tras ese beso, tan corto e intenso, vino el torbellino de emociones y la culpa. Miguel y Sebastián se miraron con los ojos llenos de un brillo que delataba miedo y dicha a la vez. Sabían que no podían expresarlo públicamente sin consecuencias, pues la familia de Miguel era muy conservadora, y el taller, un negocio donde los rumores corrían rápido. Sin embargo, la necesidad de seguir viendo se impuso, intercambiaron números de móvil y acordaron verse en otros sitios, lejos del ojo de la gente del barrio. Esa misma noche, se encontraron en un parque solitario. Bajo la luz pálida de una farola, conversaron sobre sus vidas, de la soledad de Sebastián, viudo de un breve matrimonio con una mujer que murió en un accidente, de los sueños de Miguel con su fallida carrera de diseño. Y, entre confesiones, se abrazaron con la ansiedad de quienes se refugian en un amor que, si bien inusual y lleno de temor a ser descubiertos, les daba esperanza. Aunque Miguel y Sebastián trataron de mantener discreción, la intensidad con que se miraban en el taller y los comentarios de los empleados no tardaron en generar rumores. Ese cliente del coche deportivo, ¿por qué viene tan seguido? Porque el joven jefe sonríe diferente cuando él aparece. Pronto, parte de la clientela se hizo eco de esos comentarios. El hermano de Miguel, que a veces acudía al negocio, escuchó dichas murmuraciones y, preocupado, enfrentó a su pariente. Se dice que tienes algo con ese hombre que hace reparaciones ficticias. ¿Es eso cierto? Miguel enrojeció, intentando negarlo, pero su inseguridad le delató. Su hermano, desconcertado, le advirtió sobre el peligro de comprometer la reputación del taller y de la familia, exigiéndole explicaciones. Abatido, Miguel intentó calmarlo, prometiendo ser cauto. Sin embargo, la semilla del conflicto estaba sembrada. Los «¿qué dirán?» resonaban con fuerza. La tensión escaló en un evento familiar. Durante un almuerzo, un tío de Miguel soltó, con fingida cordialidad: «He oído que te visita mucho un cliente. Te paga muy bien, supongo». La puya tenía un deje de malicia. El joven, sin querer seguirle el juego, contestó con evasivas. Pero su tía, con un tono incisivo, dejó caer: «¿No será que tienes algo con ese señor? La gente habla». La incomodidad de la escena superó a Miguel, que se levantó y se excusó, buscando refugio en su habitación. Fue la primera vez que consideró seriamente dejar el taller, venderlo e irse lejos. Pero por un sentimiento de lealtad al recuerdo de su padre y al amor creciente hacia Sebastián, se contuvo. En la intimidad de la relación, también hubo roces. Sebastián sentía culpa por exponer a Miguel al escarnio y no poder protegerlo del todo, mientras que el joven se consumía por la presión social y familiar. Una tarde de domingo, al encontrarse en un café en la zona alta de la ciudad, argumentaron sobre qué paso seguir. «No soporto que tu familia te machaque por mi culpa. Tal vez deba dejar de ir al taller», dijo Sebastián, apesadumbrado. «No digas eso», replicó Miguel. «Si dejas de ir, ¿qué logramos? Ocultarnos. He trabajado tan duro para que el taller se mantenga, pero ahora me da igual. A veces siento que prefiero ir contigo a otro sitio donde podamos ser libres». La mirada de Sebastián denotaba un amor hondo, junto a la pena de saber que nada sería sencillo. Se tomaron de las manos por debajo de la mesa, intentando darse calor. Los ojos húmedos de Miguel le gritaban que no existiera. Entendieron que se amaban y querían luchar, pero no tenían claro el cómo. En ese abrazo de voluntades, hallaron un respiro efímero. Unos días después, en el taller, Sebastián pidió a Miguel que cerrara antes de lo habitual, pues quería llevarlo a un sitio. Miguel aceptó sin preguntar. El lugar era una parcela campestre a las afueras de la ciudad, en la que Sebastián había crecido cuando era niño. Allí, la quietud del paisaje y el ocaso dorado les ofreció una serenidad. Bajo un frondoso árbol, sentado sobre el pasto, el hombre soltó: «He pensado irme a vivir a la ciudad costera del norte, a montar un pequeño negocio de alquiler de autos de lujo. Es un proyecto que me apetece desde hace tiempo. Me pregunto si tú vendrías conmigo». Fue como un rayo de luz para Miguel. Si aceptaba, significaba dejar el taller, la familia y empezar de cero con el hombre que amaba, lejos de la presión. Pero a la vez, implicaba renunciar al legado paterno, un paso que le desgarraba, aunque la hostilidad de su entorno y la nostalgia de un amor que quizá no pudiera florecer de otra forma lo tentaban a decir sí. Con lágrimas en los ojos,
reconoció que no sabía la respuesta, pero no desechó la idea. Los acontecimientos precipitaron un sábado por la mañana, cuando varios parientes de Miguel llegaron al taller y le exigieron una explicación sobre la supuesta relación con su cliente. La discusión subió de tono, y su hermano, furioso, espetó: o dejas de exhibir este romance, o vendes el taller y te vas. Porque estás hundiendo el legado de papá. Aludía a que algunos clientes más conservadores hablaban de cambiar de taller, y la reputación comenzaba a caer. Miguel se sintió emboscado. Asfixiado por las miradas y los reproches, respondió con un «quizá esa sea la solución», y, con el pulso tembloroso, dio un portazo al marcharse. Salió a la calle, sin saber a dónde ir, ansiando encontrar a Sebastián para hablar. Por fortuna, el hombre estaba camino al taller, y al verlo abatido por las lágrimas, lo subió a su coche. Sin mucho que discutir, se encaminaron a un rincón tranquilo, lejos del barullo, para que Miguel pudiera desahogarse. Ya en un parque remoto, abrazado a Sebastián, Miguel comprendió que no había vuelta atrás. Entre sollozos, dijo: «No quiero renunciar a mi padre ni a su recuerdo, pero tampoco soporto más esta presión. Te necesito a ti». Sebastián, con ternura, secó sus lágrimas. «No podemos complacer a todos. Si tu familia no entiende tu derecho a amar, poco podemos hacer. Tienes un lugar a mi lado, sin esconderte». Entre su dolor y la esperanza, Miguel tomó la mano de Sebastián y la apretó con determinación. «Me voy contigo, aunque duela soltar el taller», susurró, sintiendo que el peso de la tradición se disolvía bajo la luz de un amor que, a su pesar, nació en la adversidad. Esa decisión, quizás la más importante de su vida, le daba un futuro de libertad junto al hombre que había transformado su cotidianidad y encendido su corazón. La partida fue agria para la familia, con discusiones amargas y lágrimas que acompañaron la venta del taller al mecánico que trabajaba con Miguel. Este se quedaría con la clientela, preservando el apellido Reyes en el local, pero sin su heredero original al mando. Hubo reproches y silencios, mas Miguel no cedió, comprendía que su padre, en vida, había sido un hombre noble que deseaba la felicidad de su hijo, y estaba seguro de que en su corazón, don Arturo entendería que el legado no debía convertirse en una cárcel. Pocos días después, una mañana de brisa suave, Sebastián y Miguel emprendieron el viaje hacia la ciudad costera donde planearían instalarse. Con su coche deportivo cargado de maletas y sueños, avanzaron por la autopista. El corazón de Miguel latía con la añoranza de dejar atrás su tierra, su taller y su pasado, pero con la ilusión de construir un presente genuino al lado del hombre que había aparecido, como un cliente recurrente, para mostrarle otro modo de vivir. En ese trayecto, se confesaron mutuamente su amor sin tapujos, recordando cada instante en que, tras el pretexto de una supuesta avería, Sebastián solo buscaba verlo. O cada noche que Miguel se debatía entre el deber y el deseo, entre la memoria de su padre y la pasión de un nuevo cariño. Ahora, en la carretera, con la vista puesta en el horizonte, sabían que se abría una hoja en blanco a la que escribir con el lenguaje de la libertad y la complicidad. Así, sin aplausos ni elogios del entorno, pero con la honestidad de los valientes, se dispusieron a trazar su destino en un lugar distinto, junto al mar que susurraba promesas. Y con el rugido del motor, se despidieron de una etapa llena de sombras para encarar la luz del mañana, un mañana en el que el taller ya no sería la tumba de sus anhelos, sino el recuerdo de un pasado que, paradójicamente, los unió en una carretera mucho más grande que la del amor convencional, y donde el único testigo sería un corazón que late con la fuerza de la verdad.